Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro live de esta semana, donde mire, esta semana es súper especial para nosotros porque estamos, pues mira, en la semana de la 5ª Jornada Internacional de Neurociencias, la ciencia de las emociones y el bienestar emocional. Así que este viernes y sábado vamos a estar teniendo visita en Puerto Rico de ponentes de España como Jesús Guillén. Vamos a tener a Lucrecia Prat Gay de Argentina, a Neris Algarrobo de la República Dominicana. Así que estamos, mire, ready para eso, pero como antesala a lo que nosotros vamos a estar viendo en nuestra jornada, esta noche quería hacer un live sobre un tema sumamente importante y que ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver con las emociones? Pues mire, las emociones están en todo lo que hacemos, así que y en todo aprendizaje están las emociones. Así que para eso, hoy vamos a tener a nuestra amiga Karina Cruz del Dilema y vamos a estar trabajando el tema de alfabetización estructurada. Y usted dirá, ¿qué es eso de alfabetización estructurada? ¿De dónde sacaron eso? Pues miren, para resolver ese dilema, esta noche tenemos a Karina Cruz. Hola, Karina. Hola, muy buenas noches, Suset. Saludos a todos los que se conectan. Muchas gracias por tenerme esta semana en el espacio de Brain Connections y específicamente en este mes de octubre, que en conjunto con celebrar que tenemos a la 5ª jornada, precisamente esta semana, en el mes de octubre, también celebramos la concientización sobre lo que es la dislexia, que afecta directamente lo que es la lectura. Así que muchas gracias por tenerme en este espacio, Suset. Me encanta, me encanta, me encanta. Así que, mira, Karina, tú eres como que la muchacha de los dilemas. La señora Dilema. Miss Dilema. Miss Dilema. Y abrazos por aquí, Aidita. Buenas noches. Qué bueno que estás por aquí. Hola, hola. Bueno, Karina, dinos, primero, dinos para aquella persona que no sepa quién es Karina Cruz antes de trabajar estos dilemas. Vamos a decirle a nuestros seguidores un poquito de quién es Karina y ya luego entonces entramos en esto que tiene que ver con el tema de la alfabetización estructurada. Claro que sí, muchas gracias, Suset. Así que si es la primera vez que estás coincidiendo en este espacio de Brain Connections, tenemos por acá a la doctora Suset Mirabal, que puede hablar un poquito de ella también ahorita. Y de esta servidora, yo soy terapeuta de habla y lenguaje de profesión, y en conjunto con ese amor por la comunicación, por el lenguaje específicamente, surge el poder llegar a certificarme como especialista en lectura en lo que es el enfoque de Orton Gillingham. El enfoque de Orton Gillingham va por esta línea de la alfabetización estructurada, que es lo que vamos a estar hablando en la noche de hoy. Así que, ¿a qué se dedica Karina? Además de resolver dilemas a través de las redes de El Dilema Edu, me dedico a brindar talleres dirigidos a estos temas del desarrollo del lenguaje, la lectura, la escritura y la comunicación en general. Y también recientemente comencé a brindar servicios directos a estudiantes en el pueblo de Aguadilla. Así que saludos a mi gente del oeste. Súper, súper, súper. Me encanta, me encanta. Bueno, Karina, tú decidiste que querías titular este live como alfabetización estructurada. ¿Me puedes decir un poquito cómo defines la alfabetización estructurada? Claro ¿Y en que qué sí. se puede diferenciar de otros métodos tradicionales de enseñanza de la lectura y la escritura?
Claro que sí, y eso está excelente pregunta para poder comenzar el tema en la noche de hoy. Lo primero que tenemos que saber es que la alfabetización estructurada no es un programa, no es un currículo. Para aquellos educadores que están aquí diciendo, ¿dónde compro el currículo? Pues mira, no es un currículo, ni es un programa, es un enfoque de enseñanza. ¿Y de dónde nace este enfoque de enseñanza? Nace de lo que a Brain Connections le apasiona compartir, que es investigaciones relacionadas en cómo aprende nuestro cerebro a leer. ¿De qué manera se puede diferenciar la alfabetización estructurada de cualquier otro método de enseñanza de lectura? Si es la primera vez que escuchas la palabra alfabetización, siempre que escuches alfabetizar es enseñar a leer. Es decir, que pueda llevar a un estudiante a que pueda entender un texto impreso. Se le llama estructurado porque ahí es donde viene el punto clave de otros enfoques. Cuando hablamos de estructurado, es que vamos por pasos. Se va enseñando la lectura por pasos. ¿Por qué? ¿Verdad? Vamos a preguntarle a los que están aquí conectados, ¿la lectura es natural para el cerebro? Ay, Vamos a pues. ver. Bueno, yo espero que alguien haya seguido la página de Brain Connections durante 8 años eh, y Así mismo. que alguien pueda responder como nosotros le hemos intentado enseñar durante los últimos 8 años de que a la pregunta de Karina, como que de las cosas más difíciles que le pedimos hacer al cerebro es... La lectura. Mira, por aquí dice Zulines, dice, no, gracias Zuli, Estamos bien porque, educados. porque el cerebro viene, mire, aquí tengo uno de los muchos cerebritos que andan por ahí siempre. El cerebro viene con lóbulos frontal, occipital, parietal, temporal, y cada uno tiene sus diferentes regiones y sus funciones, pero en ninguno de ellos hay un lugar específicamente donde el cerebro diga, por aquí es que se lee, sino que requiere de múltiples estructuras que estén maduras y que estén funcionando, porque son dos cosas diferentes, para que la vista, y en este caso los lóbulos occipitales, empiecen a decodificar las manchitas que nosotros vemos en los libros, a las cuales le llamamos letras. Totalmente. Y lo importante de el punto de partida en la alfabetización estructurada está en que no solamente quien enseña sepa lo que acaba de explicar su ser, sino que también nosotros le enseñemos a los estudiantes, oye, ¿sabes algo? Leer es bien difícil. Es bien difícil para nuestro cerebro, así que por eso es que tenemos que practicar mucho. Así que por ahí, ¿verdad? Tienen un poquito de lo que les estoy explicando oralmente para que si quieren tomarlo en screenshot o se les hace más fácil leerlo, demás. Aquí estamos favoreciendo el que el mensaje llegue por muchos Por múltiples diferentes motivos. vías multisensoriales, que no solamente para el que está escuchando, porque a lo mejor hay alguien que está guiando, pero a lo mejor hay alguien que está sentado, ¿verdad? Con su tableta o algo y quiere ver y quieren tomar nota, porque muchas veces están tomando nota también. Así que ya ven que Karina les define como que la alfabetización estructurada como una forma clara y ordenada de aprender. ¿Pero aprender qué, Karina? Aprender de que primeramente, desde que nacemos, escuchamos sonidos, pero esos sonidos se van a ir transformando a unos símbolos escritos. Y lo primero que tenemos que sentar como base es empezar a jugar con los sonidos y empezar a establecer esa conexión de que los sonidos ahora se van a conectar con estas manchas que nosotros le llamamos letras. Otro aspecto de la alfabetización estructurada en que define como que es algo ordenado, o sea, una manera de enseñar ordenada, es que cuando yo voy a trabajar la enseñanza con un estudiante, yo no voy a mezclar en una misma lista, si estoy enseñando un sonido nuevo, yo no voy a mezclar diferentes tipos de palabras, como a veces ocurre con las cartillas fonéticas o con otros libros de ejercicios donde tenemos palabras monosilábicas, bisilábicas y trisilábicas en una misma lista.
palabras que tienen sinfones, que no tienen sinfones, que tienen sílabas abiertas, sílabas cerradas, y eso no es claro para un niño que está aprendiendo a leer. La manera adecuada para el cerebro y para evitar ese aspecto emocional que afecta muchísimo a los niños en la lectura, de frustración, es que los llevemos paso a paso, pero que el punto de partida sea desde donde el niño pueda ejecutar. Muchas veces en el sistema educativo nos encontramos con niños bien frustrados porque tienen que ir con la corriente. Este es el camino para todo el grupo, pero no todo el grupo se encuentra en el mismo lugar, especialmente con un diagnóstico como la dislexia. Así que cuando trabajamos la enseñanza de la alfabetización estructurada, yo voy a trabajar partiendo desde donde yo sé que puedes ejecutar y poco a poco te voy a ir llevando hacia algo más complejo. Por ejemplo, si yo tengo un niño que no se sabe nada del abecedario, lo primero que yo debería de enseñarle son las vocales, porque son los sonidos más simples, son abiertos todos, es decir, la boca siempre está abierta y son solamente 5. Luego de eso puedo entonces comenzar con las consonantes. No estoy diciendo, por si acaso, no estoy diciendo que no debemos de enseñar el abecedario en orden. Es importante saber ese orden alfabético, pero la enseñanza para llevar a un niño a que apréndete la letra, une las sílabas, luego une las palabras, no necesariamente tiene que ser por orden alfabético, porque el orden alfabético no sigue una jerarquía de dificultad. Por ejemplo, la letra C es la tercera letra del abecedario y esa letra no es para nada simple, porque esa letra es una de las letras que tiene una regla ortográfica atada a ella. Así que imagínese usted que está empezando a entender que estas manchas tienen un sonido y una forma específica de escribirse, no puedo cambiarla, y que a la misma vez tú me vienes a explicar una regla. No. Eso sí que es un dilema. Ajá, eso sí que es un dilema. Karina, ¿cuáles serían los pilares claves de la alfabetización estructurada? Pues mira, los tenemos por ahí en el slide para verlo en pantalla. Hay 3 esenciales y esto yo sé que se arraiga muchísimo con Brain Connections. El primero es multisensorial. Y ojo, cuando hablamos de multisensorial, no nos estamos refiriendo a que tenemos que comprar 5 potes de Barbasol, 3 Gracias, potes de por favor. pintura. Por favor, Cuando por hablamos favor. de multisensorial, estamos hablando que por múltiples sentidos que sean activados a la misma vez, es decir, que yo escuche, que yo vea, que yo me mueva, que yo active múltiples sentidos a la vez, va a ayudar a que la enseñanza pueda crear una mejor impresión en mi memoria. Que pueda el cerebro como usarlo como pega. No sé si quieras aportar algo ahí, Suset, ya que Sí, estamos bueno, en lo que pasa técnico. es, sí, no, definitivo, porque este de lo multisensorial, tenemos que ver que este componente multisensorial, muchas veces nos dejamos llevar solamente por la visión y la audición. Y entonces nos olvidamos de que el sistema sensorial más grande del cuerpo es el tacto. Y aunque no necesariamente queremos estar utilizando barbasol, arena y otras cosas, el movimiento y otras cosas hacen que el niño aprenda y consolide, como dice Karina, mejor información si utilizamos diferentes vías. Además, si siempre practicamos con los niños las letras utilizando la misma vía sensorial, pues no vamos a generar unas conexiones que para ellos sean como que muy llamativas y que sean duraderas. Así que necesitamos utilizar múltiples vías sensoriales para que el cerebro recuerde utilizando diferentes vías sensoriales cualquier aprendizaje. Claro, definitivamente. Y que muchas de estas estrategias multisensoriales involucran el juego, así que integrar ese aspecto del juego es mucho más divertido para ellos porque de por sí aprender a leer es difícil y crea una pesadez mental. O sea, aquí cuando los chicos terminan las sesiones me dicen, sí, siento la mente cansada. Claro, llevamos 1 hora ahí ejercitando. Claro, y eso es carga cognitiva. O sea, no Claro. podemos pensar que no tenemos un niño. Y ojo, tú le das una tutoría
que puede a lo mejor durar, qué sé yo, 45 minutos, una hora, por ponerte un número. Imagínate el niño que está en la escuela desde las 7:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde y de diferentes formas, diferentes contextos, queremos que aprenda a leer, matemática, ciencia, estudios sociales, y estamos utilizando las mismas vías constantemente para que ese cerebro aprenda. Sí, Así que, claro que definitivamente. se abruma. Sí, totalmente. Y que usualmente los niños necesitan movimiento, así que integrar ese aspecto del sistema interoceptivo, el sistema vestibular, que haya movimiento, ayuda muchísimo. Inclusive, parte de la alfabetización estructurada es que seamos estratégicos con lo multisensorial, es decir, si yo veo que tengo un estudiante que siempre se me equivoca en estas letras en específico, una confusión normal que pasa. Todo el mundo va a pensar en Bader, pero eso no es el ejemplo. El ejemplo que les voy a dar es, por ejemplo, la E y la I, especialmente en estudiantes que están en educación bilingüe. Tienden a confundir mucho la E y la I. Pues una manera en que se trabaja lo multisensorial a través de la alfabetización estructurada es que yo pueda hacer trazado de esa letra cuando me equivoco. Es importante ese feedback correctivo inmediato, sin Qué juzgar. Yo bueno. no estoy juzgando, yo Claro, simplemente quiero claro. que recordemos cuál era la respuesta deseada. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es que si se confundió, yo puedo tener un juego como este. Este juego es Pencil Nose. Me Déjenme encanta. enseñar. Es increíble. Pencil Nose, el estudiante se pone las gafitas, se coloca aquí un marcador y esa misma letra que en vez de, si quizás yo no quiero trabajar el trazado para corregir el error, puedo trabajarlo en que lo trace, pero aquí como tiene las gafas puestas, tiene que hacer el trazado con un movimiento de su cuerpo. Claro, claro. Otra cosa también que se hace en la alfabetización estructurada es que hay una plantilla de un papel que dice, discúlpame que se me mueve aquí esto, que dice say it, que es que lo diga. Trázalo, luego lo traza. Después tap it, vas por los sonidos. Si es una palabra entera que estás practicando. Otro aspecto que tiene es, además del trazado, después cover. Y es que tapas todo o cierras los ojos y vamos a intentar escribirlo. Múltiples formas y múltiples exposiciones. Eso también es clave en Súper. lo multisensorial. Me encanta. Y después viene. Después viene entonces la parte secuencial. Por ejemplo, en esa foto que vemos ahí, que vemos la palabra sapo, si se fijan, tenemos el color rojo, el color azul y tenemos arriba que dice C, B, C, B, CBC. CBC. Pues Consonant, vowel, consonant. exactamente. Si yo quiero, por ejemplo, enseñar a un estudiante a dividir en sílabas, antes de yo llevarlo a escucha sapo y vamos a aplaudir sapo para que le haga sentido, yo primero tengo que llevarlo de manera secuencial a que identifique qué es una consonante y qué es una vocal. Luego de identificar y diferenciar con éxito qué es una consonante de una vocal, pues entonces puedo pasar a enseñarle, ok, cuando veas una consonante, luego una vocal, divide, luego y así sucesivamente. Es decir, la enseñanza de las letras como los conceptos que están dentro del idioma en que se esté aprendiendo la lectura deben de tener una secuencia lógica para que el estudiante vaya viéndole sentido al aprendizaje. Esto en la ciencia del aprendizaje le llaman interleaving. Estamos Yep. entrelazando uno con otro. Y le tiró la bola a la cancha de su set, que eso es un tema de tu área. No, no, es claro, porque el entrelazado, que es una de las estrategias con base científica para mejorar el aprendizaje, el entrelazado muchas veces puede parecer contraintuitivo porque las personas pueden pensar como que no, eso no debe de ser así. Pero la realidad es que para el cerebro, aunque parezca difícil en un principio, va a poder consolidar mejor el aprendizaje. Y en el entrelazado, mire, un ejemplo de entrelazado es cuando usted está leyendo un libro por la noche y en su cama usted lee un libro, pero durante el día cuando usted está en el patio, el domingo en la tarde, usted está leyendo otro libro de otro tema.
Y eso es entrelazado. Usted está entrelazando, está leyendo, está haciendo cosas diferentes. El cerebro a eso le va a prestar atención y va a ponerse más atento a qué es lo que está leyendo para poder recordar. Y es lo mismo cuando, por ejemplo, le das un examen a los estudiantes de matemáticas. Y el ejemplo de matemáticas es porque los símbolos. Por lo general, lo hacemos todo por un tema. Todo suma, 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 suma. Pero cuando tú haces la práctica entrelazada, le das ejercicios de suma, resta, multiplicación, división, para que ellos estén pendientes de los símbolos. Claro, y ese tipo de enseñanza también promueve la generalización, Uh -huh. porque en el mundo real no te encuentras solamente cálculos de suma y después solamente de resta. Claro. Así que igual pasa con la lectura. Cuando estamos leyendo un libro, yo no me voy a encontrar solamente un patrón fonético o unas letras en específico. Al principio, cuando se está enseñando, se pueden dar lecturas controladas donde yo establezco cuáles son los patrones fonéticos que se van a presentar o cuáles son las letras que quiero practicar. Pero cuando vaya a la escuela, la lectura académica tiene de todo un poco. Así Claro. que es bien importante aprovechar ese tiempo de enseñanza más dirigido, que verdad me lleva al tercer punto, para no extendernos demasiado hoy en el live, que es explícito. Tenemos que ser explícitos en todo. Es decir, no podemos dejar a la imaginación el decir, yo voy a empezar directamente en división silábica y yo no le voy a enseñar lo que es una consonante y qué es una vocal, porque eso es obvio, nada es obvio. Todo debe de ser enseñado de manera explícita, porque saben que he tenido la sorpresa de que le he preguntado a estudiantes, ¿tú sabes dividir en sílabas? Sí, a mí me enseñaron, es aplaudiendo, pero cuando yo les pregunto, ¿y cómo tú sabes cuándo aplaudir? Me dicen que no saben. Uh -huh. Se quedan Claro. maravillados cuando yo les digo, la clave es que tenemos 5 vocales, el resto es consonante, y para ellos es como que, sí, pero ¿por qué nadie me había dicho eso anteriormente? Claro, claro. Algo simple, pero es explícito. Y lo que pasa es que muchas veces es que cuando ellos están aprendiendo esto de las vocales, se las enseñamos cuando son chiquitos. Pues ellos nos recuerdan lo que le estábamos diciendo en Kindle, de que son 5 vocales, A, I, O, U y no sé qué cosa. En la medida que empieza a ponerse un poquito más difícil la cosa, pues entonces se les va olvidando algo que era como que básico. Ah, sí, es que son 5 vocales. Karina, te pregunto, perdóname, ¿cuáles son los componentes que todo maestro debería de considerar si fuese a implementar alfabetización estructurada en la sala de clase? Es una excelente pregunta. Y el punto de partida siempre para un educador va a ser, primeramente, saber dónde se encuentra mi grupo. Porque yo debo de saber que hay una secuencia de destrezas que tengo que enseñar. Pero yo necesito saber con exactitud cuál es mi punto de partida. ¿Cuál sería una sugerencia? Que si usted, por ejemplo, es maestra de tercer grado y usted sabe que en tercer grado debe del estudiante dominar palabras con Y y doble L. S, Z, C. Usted tiene como un listado de conceptos que se supone que ya ellos vayan a dominar. Un cernimiento rapidito que usted puede hacer es que de cada concepto escoge una palabra, trabaje en dictado, trabaje en lectura y mira a ver si lo pueden lograr o no lo pueden lograr. Si vemos que los estudiantes no lo pueden lograr, pues sabemos que tenemos que empezar desde el principio. Vamos a ir hacia atrás. Y vamos luego entonces enseñándolos, porque a veces damos por sentado el que, ay, pero ya están en tercero, se supone que discriminen todas estas letras y la realidad es que no sucede en la mayoría de los casos. Así que yo te diría que el mejor consejo para alguien que quiera aplicar una enseñanza estructurada es saber desde dónde voy a comenzar. Porque aunque sigas una secuencia organizada, aunque seas explícito, si empiezas desde muy atrás, el estudiante se te va a perder porque no le importa, ya lo sabe. Pero si empiezas Súper desde muy adelante, el estudiante se va a frustrar. interesante. Karina, tú mencionaste que tú pues tú das unos servicios de intervenciones, ¿verdad? Basadas en un enfoque Orton Gillingham. ¿Qué, ¿Qué es Orton Gillingham y cómo se relaciona con la alfabetización estructurada? Excelente pregunta. La alfabetización estructurada es un enfoque de enseñanza que, como ya les expliqué, donde enseñamos a leer por jerarquía, en secuencia y de una manera individualizada.
Orton Gillingham toma los principios de alfabetización estructurada, pero los dirige a lo que es el idioma inglés. Ok. Importante que sepamos que estos mismos principios se pueden aplicar al español, porque son muy buenos. Pero en definición y de la manera más pura, Orton Gillingham se relaciona con el idioma inglés. Es esa enseñanza estructurada, dirigida y explícita en el idioma inglés. Ahora, ¿cuáles son algunos pilares de esas intervenciones utilizando este enfoque de Orton Gillingham? Número 1, estructurada. Número 2, secuencial, que ya lo hablamos aquí. Número 3 es acumulativo, es decir, como hablábamos ahorita de la práctica de entrelazado, yo voy entrelazando, pero yo voy acumulando ese conocimiento y yo siempre lo repaso, que eso es muy importante. Eso me lleva a otra práctica de la ciencia del aprendizaje, que es la práctica de recuperación. Yo no estoy todo el tiempo repasando lo mismo, pero yo voy entrelazando lo que voy enseñando y vuelvo y regreso a lo que enseñé, digamos, 2 semanas atrás. Y vuelvo y lo pregunto, y vuelvo y lo recupero, porque el volver el dar ese espacio sin trabajar con esa destreza y volver a repasarla, permite que el cerebro pueda consolidar, vuelvo y repaso y aclara si hay alguna duda y vuelvo y consolido. No sé si quieras comentar ahí. No, bueno, que sí, en eso de la práctica de recuperación, para los que no conozcan, es la estrategia de aprendizaje más poderosa. Excelente. Y si alguien no conoce, pues les recomiendo el libro Powerful Teaching de la autora Pooja Agarwal. Ella habla de la práctica de recuperación y la realidad es que debemos de recuperar la información que le hemos enseñado a nuestros estudiantes, pero igual de diferentes vías sensoriales. No siempre le puedo decir, coge un examen y escribe aquí. Le tengo que preguntar, le tengo que decir construye, le tengo que decir dibuja, explica, haz otra cosa. Así que la práctica de recuperación ayuda muchísimo. Definitivamente que es excelente. Por ejemplo, tienes un estudiante que necesitas que agilice en lectura de palabras. Se te queda bien lento. Pues la única forma que tú vas a practicar eso no puede ser leer la palabra 50 veces. No, esa no es la manera más efectiva. Sí hay que leerla, pero ayuda también el que luego de leerla, en este orden, luego de leerla, la escribes. No es que la escribes primero y luego la lees. Se recomienda que primero la veas, la leas, y luego vemos a ver en práctica de recuperación cuánto tú te recuerdas de eso que acabas de ver, de esas palabras que acabas de ver. Escríbela. Si quiero dar un refuerzo adicional, después que terminemos de escribirla, vamos a construirla. Te tengo letras magnéticas sueltas, construyeme las mismas palabras que acabas de leer y de escribir. También puedo hacer juegos de sonido. Ok, si trabajamos la palabra gato, ahora vamos a dividirla por sílabas y le puedes presentar una herramienta como esta de los Outcoding Boxes y aquí tengo 2 cuadros. Gato, 2 sílabas. Y puedes llevarlo a que las divida y luego lo une. Esta herramienta me gusta muchísimo. Me encanta, me encanta. Me Mira, encanta. Si no, de Hand to Mind, entonces tienes 2 aquí y tienes más largos acá. Así qué que, cool. y es magnética, promoción no paga Hand to Mind, es magnética, se puede escribir, así que Me funciona encanta. muy chévere. Bueno, Karina, tú has hablado y estás enseñando, ¿verdad? Recursos de que tú en Aguadilla tienes un centro, ¿verdad? O sea, tienes tu espacio donde tú brindas servicio. ¿Qué tipo de servicio tú brindas y qué beneficio tendrían, ¿verdad? Los niños y las familias con el servicio que tú brindas. Claro que sí. Los servicios que estoy brindando actualmente acá en Aguadilla son servicios de tutorías especializadas en lo que es la alfabetización estructurada mediante el enfoque de Orton Gillingham. Es decir, aquí mis estudiantes trabajan la lectura en inglés, trabajamos la enseñanza. Esta intervención dura 1 hora, son sesiones de 1 hora y son totalmente individualizadas. Porque parte del enfoque de Orton Gillingham es que sea diagnóstico, en el sentido no que yo emito un diagnóstico, sino que yo voy a darle una receta específica a ese estudiante de intervención, totalmente individualizada. Así que acá estoy en el pueblo de Aguadilla, no me queda mucho espacio, siéndole honesta, gracias a Papito Dios.
He recibido ya muchas familias que están siendo beneficiadas por el servicio. Y son tutorías que van totalmente dirigidas a lo que es la enseñanza de la lectura y la escritura de manera intensiva e individualizada. No es una tutoría de acompañamiento de estudio, sino es más bien como una prima, yo le llamo, de la terapia educativa, en Ok, donde ok, el súper, terapeuta súper. educativo se enfoca en reforzar destrezas académicas. Pues en mi Ujú. caso, yo me encargo de reforzar destrezas asociadas a lo que es lectura y escritura. Me encanta, me encanta, me encanta. Así que, pues, primero tienes, o sea, qué bueno que no te quedan muchos espacios, así que las personas que necesiten y estén por el área oeste, que a veces nos decimos, mira, es que estas cosas nunca llegan al área oeste o al área azul o área norte, porque todo siempre está en San Juan, pues Sí. aprovechen. Mira, por aquí Mirna hace una pregunta de cómo se llama el recurso que te había de Simple Mind. El recurso se llama el Coning Boxes Hand to Mind. Hand to Solamente Mind, sí. Hand to Mind, Hand to Mind. Lo puedes conseguir Hand en to Mind. Amazon. Muy bien. Y esto es anuncio no pagado tampoco. Sí, ¿verdad? Pues Claro. Si a tienen veces tenemos conexiones, me dicen affiliates. que me auspicie. Bueno, hazte un, ¿cómo se llama? Un Un affiliate storefront. de Amazon. Hazte un affiliate de Amazon. Así que, mira, Jasmine dice que es muy necesario el enfoque de alfabetización. Karina, te pregunto, porque obviamente que nosotros en estos días estamos hablando de emociones. Claro ¿Cómo que se sí. relacionan estas cosas, eh, las emociones con estas, aprender a leer o la comprensión? Porque para mí como que los niños, las familias y eso se frustran cuando, Totalmente. cuando hay dificultades en la lectura. Totalmente. Es bien importante el tema y el rol de la emoción en el Mm. aprendizaje en general, pero específicamente en la lectura, porque hay un modelo que la doctora Neil Duke presentó que se llama el Drive Model. Y en ese modelo, no les voy a entrar en detalle, vamos al grano, en arroz. Vamos, Este vamos, vamos, modelo vamos al driving, vamos al driving. Este modelo, una de las cosas que comparte o de las ideas que trata de transmitir a través de esta analogía es que la lectura depende mucho del texto, pero también depende de las habilidades del lector. Y dentro de esas habilidades, ella compara las emociones y la motivación como la ignición del carro. Un niño que está Súper. desmotivado no va a encender ese aprendizaje, no va a sentirse interesado. Parte de lo que yo he visto aquí en los beneficios, aunque llevo solamente un mes trabajando con los estudiantes aquí, aunque había implementado esto anteriormente, pero en mi espacio como tal llevo un solo mes. En un mes, como se está trabajando de una manera en que el estudiante se siente exitoso, ellos están cansados de hacerlo mal. Pues como Claro. aquí se trabajan tareas que están controladas para que pueda tener éxito, pero a la misma vez encuentre retos, hay un balance y un equilibrio en la enseñanza. Los padres me cuentan que esa ignición, esa motivación se ha aprendido en 4 sesiones, 6 sesiones, 8 sesiones, y ya los estudiantes están por cuenta propia. Oye, mamá, yo quiero leer lo que dice ahí. Inclusive aquí en las sesiones me dicen, ¿tú no tienes más palabras para que yo practique? Porque Qué están bien. entendiendo que ellos lo Claro. pueden hacer. Qué bien, qué bien. Mira, por aquí Yasmin nos dice, en la sala de clase vemos el rezago, especialmente en los estudiantes, que su proceso de alfabetización se ve impactado por la pandemia y otros factores en los pasados 5 años. ¿Qué podemos decir? Estoy totalmente de acuerdo, es lo primero. No es una realidad que vivimos Ujú. como país. Eh, pero ¿qué podemos hacer? Podemos implementar estrategias prácticas. Por ejemplo, no sé si usted es maestra o en qué grado está, si es maestra, pero una práctica bien sencilla que podemos hacer es que los conceptos o los sonidos que usted haya enseñado durante esta semana, antes de empezar con algo nuevo, saque 5 minutos y empiece a hacer preguntas. Ok, si es, por ejemplo, la regla de la C. Ok, ¿cuándo era que la C, la letra C, suena como K? Cuando está acompañada de qué vocal. Y empiezas a hacer Mm, trivia.
grupal. Si estás enseñando en grados más pequeños sonidos individualizados, ok, tenemos 5 minutos. Presenten unas tarjetas o en un PowerPoint. Una sola letra, lo más rápido que ustedes puedan. Díganme en el sonido. Y así haces como yo les llamo un drill de calentamiento. Vamos a hacer un calentamiento. Así sean estudiantes grandes, necesitamos fortalecer destrezas de conciencia fonológica. Le dices, mira, antes de empezar con la lectura, vamos a hacer unos ejercicios de 5 palabras. Y a estas 5 palabras yo quiero que ustedes me las dividan por sonido. Blanco. Vamos a ver, ¿quién me la puede dividir por sonido? B, U, A, N, K, O. Rapidez. Estamos buscando automaticidad. Si vamos a empezar un cuento nuevo, una lectura de ciencias nuevas, estudiantes que están sin vocabulario, hago una selección previa del vocabulario que necesitas reforzar y empieza a hacer una exploración de ese conocimiento previo. Vamos a ver, ¿quién sabe aquí lo que es metamorfosis? ¿Con qué podríamos asociarlo? Haga un mapa mental. Hay estrategias que se pueden aplicar, ¿verdad? Por darles así. Me encanta, pero me llevaste mi cerebro como que a pensar tantas cosas, porque mientras tú estás haciendo sonidos, yo estoy pensando en que muchas veces en la escuela deletreamos, pero no deletreamos por sonido, deletreamos por letra. Pues entonces, ahí, pues entonces puede haber un desfaz en esto de los niños, porque, por ejemplo, cuando los niños empiezan a decir mamá, entonces M-A-M-A y no es M-A-M-A. Pues es diferente cuando el niño está aprendiendo el sonido para poder transcribirlo y llevarlo, ¿verdad? A utilizarlo con otros sonidos unidos. Porque mamá pasa a ser como masa, o sea, otras palabras, así que... Sí, que ya eso es manipulación de los sonidos. De mamá, ok, cámbiame la última sílaba por pa, mapa. Ahora, cámbiame pa por sa, masa. Súper. Mira, por aquí dice que ella es maestra bilingüe, enseña inglés, el reto mayor es porque carecen de destreza en su primer idioma, llegan al nivel intermedio con esas carencias y está enfocando en crear esa estructura y estrategias de comprensión lectora y adquisición del lenguaje. Súper, Jasmine. Qué bueno. Karina, y si las personas, por ejemplo, yo sé que tú estás certificada en esto de Orton Gillingham, pero alfabetización estructurada, algo, como alguien que no tiene una educación formal, porque esto, mire, Orton Gillingham no es algo que yo cojo y me meto ahí en YouTube y cojo unos cursos, o sea, es un proceso, toma mucho tiempo. Por no decirte que puede tomarte más de un año y cuidados y más en esto, en aprender. ¿Qué pueden hacer las personas? Pues mira, ¿Cómo pueden aprender más? lo primero es que tenemos la accesibilidad de los libros. Tenemos que leer sí o sí. Así que mi primer libro aprendiendo sobre la ciencia de la lectura fue el de Stanislas, Aprender a leer. A leer. Ese fue mi primer libro donde yo empecé a entender por qué es tan difícil leer, por qué es tan difícil superar dificultades lectoras cuando no hay un enfoque correcto o una enseñanza estructurada. Adicional a esto, si usted domina el idioma inglés, existen, ¿verdad? Lamentablemente quisiera decirles que en español hay más recursos, no hay tantísimos, pero los hay. En el idioma inglés hay muchas páginas como The Reading League, tienes Really Great Reading, que ofrecen todos mis primeros talleres, yo los cogía online gratuitos, me conectaba, me sentaba con mi libreta, empezaba a leer, empezaba a anotar, hacía mis preguntas, buscaba más información y así antes de llegar a certificarme, pues pude empezar a preparar mi mente a entender todo este macro. Otro libro muy bueno que es en español es el de Método Diverlexia, es muy bueno. La autora es una patóloga del habla de España y ella te explica muy bien lo que es la dislexia y te explica muy bien también cómo enseñar el idioma español, que es nuestro idioma primario, de una manera secuencial y con diferentes ejemplos prácticos. Súper, súper. Me encanta, me encanta. De verdad que creo que con algo tan sencillo se puede hacer tanto, Karina. Hay veces que queremos como que reinventar las ruedas y si estamos viendo que hay muchas dificultades en esto de la comprensión,
del desarrollo del vocabulario, de destrezas básicas de lectura, pues yo para mí, y lo llevo diciendo mucho tiempo, hay que regresar a lo básico. Totalmente. Por aquí, Jasmine, las maestras de educación especial deben de enfocarse en identificar esa carencia y recibir este tipo de talleres que se enfoquen en el proceso a sí mismo. Porque la realidad es que yo soy de las que pienso que las personas primero necesitan aprender mira, uno habla primero y después de hablar, nosotros, si tú no hablas, no necesariamente vas a desarrollar todo esto de la lectura y la escritura, así que primero hablamos. Desarrollemos vocabulario para que ese cerebro tenga donde anclar el conocimiento. Pero de repente lo queremos hacer todo a la misma vez. Así realmente no se puede. Y nosotros, si estamos en la posición de ser educadores, seamos de educación especial o no seamos de educación especial, todo educador debe de saber o tener por lo menos un conocimiento general de cómo aprendemos a leer, cómo yo puedo favorecer a un estudiante en la adquisición de vocabulario, realmente lo básico, como mencionas. Bueno, debemos de saber cómo aprende el cerebro. Exactamente. Y después que tú sepas cómo aprende el cerebro, cómo funciona el cerebro, entonces podemos, pero todavía en el siglo XXI estamos, nosotros todavía en Brain Connections, ¿verdad? Dando talleres, vamos a las escuelas, estamos yendo a colegios, centros de cuidado, escuelas públicas, universidades. ¿Cómo aprende el cerebro? Podemos aprender a lo largo de la vida, pero ¿cómo? ¿Cómo es que se aprende? Porque no es porque yo miré el libro que me entró, la lectura, no. Hay unos procesos. Aprendemos a leer leyendo, ni tampoco aprendemos a escribir escribiendo. Hay unos Mira, procesos. cuidado que hay próceres. Y mira, está bien que eso a lo mejor en los 90 se haya dicho. Pero en el 2025 debemos de cambiar estas frases de aprendemos a leer leyendo, porque yo no puedo leer algo que no reconozco, ni puedo hacer trazo, decir que estoy escribiendo si no sé lo que estoy trazando. Así que se aprende a leer primero cuando el cuerpo está listo, porque el aprendizaje requiere que el cuerpo tenga un cierto grado de madurez. Así que vamos allá. Bueno, Karina, queremos invitar a las personas a la quinta jornada internacional de neurociencia, que mire, se nos viene encima. Esto es viernes y sábado en el Embassy en Isla Verde. Así que si usted aún no ha adquirido su boleto, mire, mientras estábamos ahora en el live, un par de personas más han comprado su boleto. Así que mire, el Departamento de Educación aprobó que fuesen educadores a la jornada. Va a poder aprender esta importante de cómo el cerebro aprende, ¿verdad? Y va a haber recursos de España, Argentina, Colombia, República Dominicana y mire, por supuesto, Puerto Rico. Así que mira, Edita, sí, allá nos vemos. Karina, un mensaje que le quieras dar a estos padres o educadores que se están encontrando con dificultades para poder enseñar esto del proceso de la lectura. Pues mira, lo primero es que si no tienes nada que hacer este fin de semana, vaya a la jornada para que aprendas sobre las emociones. Porque una de las primeras frases que siempre recuerdo cuando empecé a tomar talleres contigo en Break Connections es que sin emoción no hay aprendizaje. Así que tenemos que trabajar y conocer las emociones para que ese aprendizaje sea duradero. Y con relación a si eres ¿verdad? Un papá o un educador que estás acompañando estudiantes con dificultades lectoras, es que busques ayuda y que busques educarte en estos temas, que busques páginas donde realmente se hable y se explique de cómo se aprende la lectura en el cerebro, y que seamos proactivos y flexibles en que quizás toda la vida yo entendía que esto sucedía de una forma, pero quizás ahora me estoy dando cuenta que ocurre de otra.
porque muchas veces pensamos que es natural aprender a leer y como ya mencionamos, no lo es. Así que educarnos nosotros como proveedores de educación o proveedores de cuidados, si somos padres, es el primer paso para poder salir adelante y poder encontrar la ayuda correcta, porque yo no voy a saber si un especialista es adecuado o no para mi hijo si yo no sé qué se supone que tenga. Así que importante si usted va a buscar un servicio de ayuda en lo que es la enseñanza de la lectura, es que le ofrezca unas pruebas de criterio donde se establezca un nivel de ejecución de ese menor actual, no por vista, no por opinión, sino por ejecución del estudiante, y que luego ese especialista se siente con usted y le deje saber cuál es la ruta de aprendizaje, cuál es el plan para salir adelante. Me encanta, me encanta, me encanta porque, pues mire, Karina les ha dicho muchas cosas. Mira, y Zulinet dice que sí, que hay que educarse. Eh, Mire, lo que a lo mejor hace 25 años no se sabía del cerebro y cómo el cerebro aprende, lo sabemos hoy por los avances de la ciencia. Así que lo que a lo mejor ustedes nos dicen, no, es que yo aprendí a leer con la cartilla fonética. Perfecto. No quiere decir que no aprendimos. Pero ¿por qué no hacer las cosas más fluidas y donde a lo mejor pueda haber más comprensión y sobre todo más amor por la lectura si hoy conocemos que hay otras metodologías y otras estrategias que podemos utilizar con nuestros niños? Totalmente. Totalmente de Súper. acuerdo. Karina, ¿dónde te pueden conseguir? Claro que sí, me pueden encontrar en las redes, tanto en Facebook como en Instagram, bajo el Dilema Edu. Y si quiere contactarse de una manera más directa, puede llamarme al 787-507-2258 o enviarme un correo electrónico a info@eldilemaedu.com. Estamos a sus órdenes y Suset, muchísimas gracias por esta oportunidad de continuar educando. Gracias a ti y nos estaremos viendo este viernes y sábado en la quinta jornada internacional de neurociencias. Así que mire, nos veremos allí, vamos a aprender muchísimo, vamos a conectar neuronas desde un aprendizaje multisensorial y vivencial con todas las personas que se dan cita en la jornada. Así que, Karina, muchas gracias y nos veremos este fin de semana. Claro, y nos veremos, les esperamos en nuestra jornada y que tengan excelente noche. Excelente noche para todos. Recuerden que estaremos próximamente con nuestros próximos Facebook Live y tenemos webinars en noviembre 7, 8 y 9. Tenemos en Puerto Rico al doctor Daniel Legoff, creador de la terapia basada en Lego, que es una metodología que se utiliza para trabajar el desarrollo de habilidades socioemocionales en personas con autismo. Así que mire, esté pendiente que vamos a tener algunos lives orientando sobre este evento. Así que gracias, Karina, y muy buenas noches. Gracias a ti, Suset. Linda noche.